porque nunca decayeron sus misericordias, porque ellas son nuevas cada mañana, Señor. Y cuánto has extendido misericordia sobre mi misericordia, Señor. Cuánta misericordia, cuánta misericordia, Señor. Que no alcanzamos, oh Dios de los cielos, a comprender y a imaginar la multitud de tu misericordia, oh Dios de los cielos, de tu fidelidad, de tu amor para con nosotros, Señor, para alcanzar nuestras vidas, para traerlas hacia ti. Llévanos a entender, oh maravilloso Dios, hacia dónde nos estás atrayendo, hacia dónde estás llevando nuestro corazón, hacia dónde estás atrayendo cada una de nuestras vidas, Señor. Es hacia ti, oh Dios de los cielos. Por eso permítenos tener entendimiento para que nuestra búsqueda sea de las cosas de arriba y no de las cosas de esta tierra, Señor. Para que nuestro lenguaje sea el lenguaje tuyo y no el lenguaje del mundo, Señor. Líbranos de las vanidades y de las soberbias, Señor, que pueden golpear nuestro corazón. Y danos un corazón, Señor, contrito y humillado delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Eso es lo que clamamos, oh Dios de los cielos. Clamamos, Señor, por esa misericordia cubriendo nuestras vidas y por esa luz maravillosa para ver esta obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario. Abre nuestros ojos para ver la grandeza de esta obra. Abre nuestros ojos para ver la grandeza de este amor, Señor. Este amor que se derramó en la cruz del Calvario con tal intensidad, con tal dimensión que cubrió la eternidad pasada y se extendió hacia la eternidad futura, oh Dios de los cielos. Tu amor, Señor, que cubrió el universo, que cubrió el tiempo, bendito Dios de los cielos, Señor. Esta obra majestuosa y gloriosa, para que ahora este pueblo podamos caer rendido a tus pies y podamos decir con todo nuestro corazón que caemos rendidos ante ti, Señor. Permite que haya un asombro ante tu obra, Señor, y que el asombro de nuestro corazón seas tú, Señor. Que el asombro de nuestra alma sea buscar tu presencia, sea conocerte, sea mirarte, sea, Señor precioso, derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Sea contemplar tu belleza, sea mirar tu hermosura, sea adorarte eternamente y para siempre. A ti que pagaste nuestra deuda, Señor. A ti que clavaste en aquella cruz el acta de los decretos que nos era contraria, Señor. A ti, Señor, que nos justificaste, Señor. A ti, Señor, que por una obra gloriosa de tu corazón, Señor, hiciste posible que estos seres, Señor, pecadores y destituidos de tu gloria, puedan ser llevados de regreso a tu corazón.
Permítenos estar maravillados, oh Dios, contigo. Permítenos entender la profundidad, esta riqueza y de este amor incomparable, Señor. Este amor que todos los días está cautivando nuestro corazón, que todos los días lo está encendiendo para buscarte, para anhelarte, para preguntarnos a cada instante: ¿dónde está el que ama mi alma? Si le habéis visto, dime dónde está. ¿Dónde le puedo hallar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Mi alma le anhela, mi alma le desea, mi corazón tiene hambre de Él, mi vida tiene deseo de su presencia. Lo quiere a Él, lo anhela a Él, lo desea a Él, porque todo Él es codiciable. Oh, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino, mis labios te alabarán. Oh, glorioso, glorioso tú eres, Señor. Habernos escogido para estar contigo, habernos escogido para intimar contigo, para ser conscientes de ti, para poder contemplarte en la hermosura de la santidad, para poder ver tu rostro. Oh Señor, maravilla de maravillas la que has obrado, Señor, en favor nuestro. Danos luz para entender todo esto y que este pueblo corramos a tus brazos, Señor. Padre, gracias por bendecirnos esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la gracia de honrarte con nuestro dar, de tomar de aquello que en tu preciosa generosidad tú has otorgado a cada una de nuestras vidas, darte de aquello, Dios de los cielos, Señor, que tú has puesto en nuestra mano, como expresó David al decir: de lo recibido de tu mano es que te damos, Señor. Tú has sido bueno, has sido generoso, has sido maravilloso con cada uno de nosotros, Señor. Y todo lo que podemos ofrecerte es de lo que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado con qué honrarte, Señor. No solamente en el ámbito material, Señor, sino que has puesto de tu Espíritu en nosotros, para que por tu Espíritu podamos adorarte, Señor. Porque solamente tú recibes de lo que tú mismo has dado, Señor, porque todo lo demás es extraño delante de ti. Y qué maravilloso, Señor, que has puesto un depósito tan extraordinario en cada una de nuestras vidas, Señor. No nos dejaste solo, enviaste al Consolador, enviaste al Ayudador, Señor, para instruirnos en tu camino, para enseñarnos tu palabra, para redarguirnos, para corregirnos, para prepararnos como un pueblo bien dispuesto para ti, Señor. Oramos por tu palabra en esta mañana y oramos porque esa luz de tu palabra alumbre nuestro camino, Señor, nos dirija, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, para que no nos desviemos tras filosofías, pensamientos y argumentos humanos, sino para que podamos oír tu voz, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, mis ovejas conocen mi voz y no oirán a un extraño. Para que no escuchemos voces extrañas, para que no corramos, oh Dios de los cielos, tras caminos, Señor, que tú no estableciste, sino para que seamos llevados, Señor, por tus caminos, por la altura de tus caminos, por la altura de tus pensamientos, Señor. Gracias por bendecir tu palabra para cada uno de nosotros, tanto los que podemos exponerla como lo que podemos recibirla, Señor, porque cada uno estamos muy necesitados de ti, Señor. Gracias te damos y pedimos tu preciosa dirección en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Maravilloso, maravilloso es el Señor, que ha extendido sus cuerdas de amor y que a través de su palabra
nos va mostrando su camino y nos va dejando ver su corazón. Y también a través de su palabra, como está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto? O sea, la palabra tiene una obra muy profunda en nuestro corazón, en nuestra vida. Útil para instruir, para corregir, para redarguir, para hacer la obra de Dios en nuestro corazón. Porque ciertamente aprendimos muchas cosas, pero no las aprendimos de Dios. Y aún muchas de esas cosas se arraigaron tanto en nuestro corazón y echaron tanta raíz en nuestro interior que Dios hace un arduo trabajo en nuestro corazón. Y cuando hablamos de arduo, no es porque el Señor se desgaste con ello, sino es por todo lo que Dios va haciendo para ir tratando con nuestro corazón e irnos sacando de todo el mundo de engaño y de mentiras que fue plantado en nuestro corazón y en nuestras vidas, y que muchas veces la terquedad de nuestro corazón ha hecho difícil que soltemos tantas cosas de nuestro corazón y en nuestro caminar. Podar un árbol o tumbarlo realmente no es tan difícil. Si vemos un árbol muy alto de muchos años y ese árbol va a derribarse, tal vez puede gastar 1, 2, 3 días derribar el árbol. Hoy hay multitud de herramientas que hacen fácil tumbar el árbol. El asunto es que cuando hablamos de extirpar todas las raíces que extendió ese árbol en el lugar donde estaba plantado, ya no estamos hablando de la obra de un día, de 2 días, de 3 días. Estamos hablando de una ardua obra, porque muchas veces las raíces son mucho más profundas y mucho más grandes que el mismo árbol que se hacía visible. Y no solamente eso, sino que las raíces, el árbol ciertamente estaba aferrado a la raíz, pero la raíz estaba aferrada a muchas cosas. Y muchas veces cuando se empieza a remover, se da cuenta que estaba aferrada a rocas, estaba aferrada a otras raíces de otros árboles. Y eso hace que requiera tiempo erradicar muchas cosas que se han enraizado en nuestro corazón. Para Dios todo es posible, pero Dios está haciendo un trabajo especial, y por eso la apertura de su palabra nos va llevando en la dirección de aquellas cosas que Dios quiere ir cercenando de nuestro corazón. Porque a veces creemos que cada vez que Dios habla o cada vez que escudriñamos la palabra era un simple mensaje como para que yo sepa más o para que yo tenga más información. Pero no me percato de que nos reunimos no es para tener más información, sino es para rogar a Dios que nos dé más claridad de cómo su obra es hecha en cada uno de nosotros, de cómo su obra está siendo hecha en cada uno de nuestros corazones, de cómo Él está labrando esta tierra para hacerla una tierra fértil para Él, porque hemos dado fruto para muchas cosas, hemos dado fruto para muchas ambiciones, hemos dado fruto para muchas necedades, hemos dado fruto para muchas cosas que lo único que hicieron fue llenar nuestro corazón de altivez y nos alejaron del Señor. Un día un rey llamado Nabucodonosor, después de advertencias recibidas de mano del Señor, había recibido testimonio de Dios, no una única vez, en varias ocasiones. Había recibido testimonio de la realidad que era Dios, pero habían cosas muy aferradas a su corazón que solamente Dios mismo podía arrancar de allí. Y esto
hizo que una mañana, después de muchas advertencias, se levantara y mirara todo su reino y expresara: esta es la gran Babilonia que yo he construido, lleno de altivez y soberbia en su corazón, para gloria mía, ¿cierto? Y dice que salió una voz para decir: el reino se te ha quitado. Y ahora viene una obra del Señor en la vida de este hombre, hasta que pasados 7 tiempos, dice la Escritura, levantó la mirada al cielo y su razón le fue de vuelta. Y fue llevado de regreso otra vez al lugar donde Dios lo había puesto, pero con otro corazón. El problema no es el lugar, el problema es el corazón. El problema no es el sitio donde vives, el problema es el corazón. El problema no es la familia, el problema es el corazón. Y cuando estuvo allá con otro corazón, entonces ya no es un Nabucodonosor que dice: esta es la Babilonia que yo he construido, sino ahora dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos. Ahora fue puesto en el lugar correcto. Ahora su corazón está con la disposición correcta. Pero ¿cuándo ocurrió todo esto? ¿Cierto? Cuando Nabucodonosor escuchó al Señor. Porque no olvides, tú puedes escuchar aquí la palabra, pero la palabra que tú escuchas, necesitas ir a los brazos del Señor y decirle: Señor, yo necesito oír esta palabra, pero esta palabra que venga de tus labios y que la pueda escuchar directamente de ti. ¿Sabe por qué? Cuando murió Lázaro, sea un acontecimiento bien tremendo. Lázaro tiene 4 días de muerto cuando Jesús llegó al escenario. La inquietud es, al parecer había llegado tarde. La exclamación de Marta es: si hubieras estado aquí, esto no hubiese acontecido. Pero resulta que el Señor sí estaba ahí y era necesario que eso aconteciese para darnos una enseñanza muy profunda, porque allí habría mucho más que la resurrección de Lázaro, porque Lázaro está allá en la tumba. ¿Y cómo está? En un hedor y hedor. No corran la piedra que cubre la tumba, porque Lázaro hiede, está descompuesto. Lázaro está humanamente irrecuperable, ¿cierto? Y cualquiera pudiese haberse parado afuera y haber gritado a todo pulmón: ¡Lázaro! ¿Y qué hubiese pasado con Lázaro? ¿Cuántos cambios en Lázaro? Bueno, que no hubiera gritado, hubiera hecho pasito. Lázaro. Ni pasito ni duro, ni llorado ni cantado, ¿cierto? Porque lo único que podía sacar a Lázaro de la tumba era que escuchara la voz de Dios, no más. La voz de cualquier hombre, por duro que se levantara fuera de aquella tumba, no podía hacer nada en favor de esa otra persona. No podía hacer nada. Tan poderoso era lo que acontecía allí, que hemos compartido en algunas ocasiones, que el Señor tuvo que ser muy específico con lo que dijo. Si Lázaro no hubiera dicho, si Jesús no hubiera dicho: Lázaro, ven fuera, específicamente, todos los muertos que hubieran enterrado allí se habían levantado, porque el poder de la vida que hay en el Señor es extraordinario y glorioso. De manera que ahora Lázaro está allá afuera, no por la acción de un hombre. Muchos nos pueden enseñar, pero yo tengo que oír la voz de Dios, oír la voz del Señor en mi caminar. Y por eso se hace tan necesaria una relación personal con Dios, porque oímos la palabra, y como no oímos a Dios, entonces oímos la palabra y oímos cuando la palabra nos instruye, nos corrige, nos redarguye, pero igual salimos y no importa lo mismo, como si no nos hubiera hablado.
O sea, nos da lo mismo haber escuchado que no haber escuchado. Porque ciertamente eso es lo que sucede cuando oímos a un hombre. Cuando oímos a un hombre, ¿en qué condición sigo? Mientras Lázaro allá como muerto escuchara a hombres gritando afuera, ¿en qué condición iba a seguir? Pero cuando escuchó al Señor, toda su condición, ¿qué? Toda su condición cambió. Porque ya no era un hombre hablándole al hombre, porque el hombre ciertamente, aunque puede anunciar el reino de Dios, aunque puede hablar de las maravillas de Dios, no puede hacer más que eso, ¿cierto? El milagro en el corazón tiene que ser hecho por Dios mismo en la vida de una persona. Y entonces mire ese reto tan maravilloso, porque dice la Escritura que nosotros todos tenemos libre acceso al lugar santísimo, a la presencia maravillosa de Dios. Vaya conmigo al Salmo, capítulo número 32. Salmos, capítulo número 32. Salmo 32, versículo números 1 y 2. Uno lee este salmo, tiene unas palabras hermosísimas, hermosísimas. Estas palabras oídas de los labios del Señor, te puedo garantizar que no dejan tus rodillas firmes y no dejan tu corazón erguido. Estas palabras oídas de los labios del Señor quiebran tu corazón y lo hacen caer postrado ante el Creador. Te hacen derretir delante del Señor. Hacen que tu corazón se vuelva como agua delante de la presencia de Dios. Hace que tu corazón se estremezca. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. En los textos originales, este salmo es el primer salmo que en su título tiene la palabra masquil. Y masquil significa instrucción o enseñanza. Significa que de lo que hay aquí escrito es para que aprendas, es para que recibas en tu corazón, es para que abraces lo que Dios está expresando a través de lo que Él está manifestando en esa porción de la Escritura. Y Él habla aquí de varias cosas que tienen que ver en relación con aquello en lo que hemos traspasado las cosas del Señor. Y en eso, ¿cuántos hemos fallado? Todos. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de el Señor. Transgresión, pecado, iniquidad. Y cuando miramos estas cosas, estamos hablando de algo que se hizo en favor de los que habían estado en esa condición, de los que habían traspasado las cosas de Dios, de los que habían traspasado los límites. Y dice que vino un favor maravilloso de parte de Dios sobre estas personas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. O sea, ha venido una obra maravillosa, extraordinaria. Este salmo nos expresa la provisión de Dios. La provisión de Dios para poder el Señor proveernos esto. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De manera que sin la obra de la cruz, esta promesa del Salmo 32 no pudiera ser posible por causa de la santidad de Dios. De manera que en la obra de la cruz el Señor manifestó la posibilidad de que esta justicia llegara a nuestras vidas y llegara a
nuestros corazones. Dios provee a nuestro corazón todo el perdón que nuestro corazón necesita. Todo el perdón. ¿Hay algo en nosotros que no pueda ser perdonado? Absolutamente todo puede ser perdonado. ¿Por quién? Por el Señor. Vaya conmigo un momento. Ahora volvemos a este Salmo 103. Salmo 103. Estamos viendo cómo en el inicio este Salmo dice algo tan hermoso. Nuevamente hablando de lo que es esa obra de Dios y de lo que esa obra de Dios produjo en el corazón del ser humano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y ahora dice el Salmo 103, verso 1: bendice alma mía a Jehová. Miren lo que el haber sido perdonado está produciendo en el corazón. Está produciendo un estallido, ¿cierto? Mire que como si uno lea este versículo número 1 completo y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo. Y si usted lo mire, no está hablando con simpleza. No está hablando de como que recibió una simple noticia y mire a ver si le conmueve el corazón. Está hablando de que ocurrió algo en el corazón que le produjo un impacto tan profundo que está haciendo estallar esa alma en torno al Señor. Bendice, alma mía, ¿cierto? Alma mía. Es un estallido, como un desbordar del corazón delante del Señor. Y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Y todo mi ser incluye todo. No solamente el espíritu, el alma, el cuerpo, todo mi ser. Como dice allá en Tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? O sea, todo mi ser alabando ¿a quién? Al Señor, regocijándose en Dios. Dice el verso 2: bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Está mirando todo lo que ha recibido de parte de quién? De parte del Señor. Incalculable, incalculable. Realmente no hay forma de medir el favor que hemos recibido de parte de Dios. No hay forma de medirlo. Es tan extraordinario y tan glorioso que no hay medida en el universo que alcance para poder calcular cuánto es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y empieza en el verso número 3. Mire que él está entendiendo lo que ha recibido. Está entendiendo, está teniendo luz de lo que ha sido depositado dentro de su vida. Porque dice el verso número 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sí o no? ¿Cuántas? Todas, ¿cierto? Absolutamente todo. El que sana todas tus dolencias. Y mire lo hermoso, no solamente hablamos de que el Señor puede hacer sanidad física, sino que el Señor hace la más importante. Porque es que las heridas más dolorosas y las dolencias más fuertes no son las que tiene el cuerpo. Ciertamente ellas son pasajeras y ciertamente ellas tienen un término. ¿Hasta cuándo le van a doler las cosas en su cuerpo? Hasta el día que se muera. Ahí se le acabaron sus dolencias. Pero ¿hasta cuándo le sangrará el alma? Por toda la eternidad, si no encontró el bálsamo de Dios, si no encontró el bálsamo del Señor. De manera que el Señor no solamente es el que sana nuestros cuerpos según su misericordia y su bondad, porque Él es bueno, sino que también es el que pone bálsamo en todas las heridas de nuestro corazón, en todas las fracturas de nuestro interior. Dice el verso número 4: el que rescata del hoyo tu vida, ¿cierto? El que te sacó de donde nadie más te podía sacar. El hombre te puede sacar de un hueco natural. Si te vas allá a un hoyo profundo, pueden tirarte un lazo, pueden traer los bomberos, bueno, pueden hacer infinidad de actividades y sacarte de allá. Pero sacarte de la condición en la que pueda estar tu corazón
solamente lo puede hacer Dios. Solamente. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y entonces Él está enlistando muchas de las cosas que Él ha percibido de parte de Dios han tocado su corazón. Y esas cosas le han producido un estallido. Por eso está: bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo ¿qué? Su santo nombre. De manera que una falta de encuentro con el Señor va produciéndose un espíritu apagado, simple, ¿cierto? Indiferente, frío, distanciado ¿de quién? Distanciado del Señor. Porque ha oído muchas cosas, pero necesita que Dios mismo se las grabe. ¿Dónde? Dentro del corazón. Va conmigo a Mateo 18, por favor. Y vamos a mirar allí una historia preciosa, de la que tal vez hayas oído o hayas estudiado muchas veces. El Señor viene hablando de lo maravilloso de su salvación. Y en el verso 23, el Señor, Mateo 18, 23, hace como un comparativo diciendo: por lo cual el reino de Dios es semejante, o el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿cierto? Algunas veces, cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar sobre esta deuda, sobre a cuánto equivalía un talento en peso, y que si lo pasáramos solamente para hablar de dinero, sería una deuda que tardaríamos muchísimos años para poder cancelar, y que por los términos en que dura la vida no es posible cancelarla, de manera que aquí se está haciendo la descripción de una deuda que es impagable, ¿cierto? Pero que a veces el ser humano, hasta que no reciba luz, no se da cuenta de eso, porque nosotros siempre estamos considerando que lo que le debemos a Dios se lo podemos pagar, y que en lo que le hemos fallado a Dios lo podemos compensar. Por eso a veces necesitamos ser sacados de el pensamiento con el que quedó el hombre desde el huerto del Edén. Comió del árbol del bien y del mal, y entonces el hombre mira su vida es desde la perspectiva de cuánto bien y cuánto mal hay en su vida, para mirar cómo está la balanza de su caminar, ¿cierto? Entonces muchos no miran en cómo está su vida llena de Dios, sino cómo están en sus acciones. Entonces ponen en una balanza mentir, y en la otra balanza ponen oré. Se niveló la balanza, entonces estoy en paz. Ponen en un lado las cosas equivocadas que han hecho, y al otro las correctas. Y entonces pesan las dos, y cuando pesan esa balanza, entonces decimos: ya estamos aprobados delante de Dios, pero estoy poniendo es mi propia balanza. Lo bueno que yo hago con lo malo que yo hago, ¿cierto? Y entonces pienso que ya seré justificado. Y a veces pienso que simplemente quedo librado con simplemente corregir algo que se hizo malo, ¿cierto? Esta semana que hablaba con el hermano Andrés, él me compartía algo que le pasó a unos, creo que, policías, que ellos trabajaban como encubiertamente, y les habían dado como una droga y un dinero para que hicieran la labor encubierta que tenían que hacer, pero ellos como que hicieron algo indebido con eso. No sé si fue que se lo robaron o hicieron algo indebido con eso, pero cuando lo descubrieron, entonces los policías vinieron a devolver. Sí, claro, nos equivocamos y estábamos haciendo lo que no debíamos con eso, y lo devolvieron.
Entonces se supone que si ya devolvieron lo que se habían robado, ¿cómo quedaron? En paz, ¿sí o no? Pero ¿qué les dijeron? Devolver lo que se robaron no los pone en paz. Porque así hayan devuelto lo que se robaron, ustedes cometieron un delito y ahora tienen que pagar por el delito. Entonces te da cuenta que mis obras buenas no compensan las malas y quitan el delito que yo he cometido. ¿Cierto? Entonces todo eso me va llevando a entender la profundidad de esto. Como dice acá, y comenzando a hacer cuentas, verso 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar y no podía pagar, ¿cierto? ¿Qué sabía el rey respecto al que le debía? Que él no le podía pagar. ¿Qué era lo que no sabía el que debía? Que él no podía pagar la deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, ¿cierto? ¿Sería que vender su familia y todo eso sería suficiente para pagar la deuda? Si era una deuda impagable, escasitamente le haría un pequeño abono que no le haría ni cosquillas. Al que ha estado endeudado en un banco y le empezaron a correr los intereses y ya le pusieron costos de abogado, sabe que los pequeños abonos no le hacen nada a la deuda. Usted le dice, me debe 10 millones, más 1 millón de intereses, más 1 millón de abogado. Entonces usted dice, vengo a abonar 100,000 pesos. ¿Sí? Y al mes siguiente vuelve y dice, debe 10 millones, 1,5 millones de intereses y 1,5 millones de... Y usted se enoja, ¿cómo así si yo aboné 100,000 pesos? Sí, es que los pequeños abonos no sirven de nada. Antes la deuda sigue creciendo y creciendo. De manera que si lo vendían, eso no iba a ser mella a la deuda, solamente la iba a seguir creciendo. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cierto? Él está pensando que sí es posible cubrir la deuda. ¿Cierto? Y yo te lo pagaré todo. Pero dice el verso 27, acontece un milagro extraordinario. Lo leímos ahora en el Salmo 32, lo leímos en el Salmo 103, ¿sí? Y miren lo que dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda. Maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo quedó? ¿A qué estaba condenado? A perderlo todo, aún su propia vida, ¿cierto? Por causa de esa deuda. Por causa de esa deuda, para él no era cómodo que lo llamaran ante su rey. Cada vez que lo mandaran a citar para venirlo ante el rey, ¿sí? ¿Usted no ha visto? Si es incómodo que salir a darle la cara a uno que usted le debe 10,000 y no le paga hace 2 meses. Y se le esconde ahora para darle la cara a uno a una deuda impagable. ¿Cierto? ¿Te imaginas cómo se pondría el corazón cada vez que vaya que el rey lo necesita? Inmediatamente pensaba en su deuda y lo último que quería estar era delante del rey. ¿Por causa de qué? De la deuda. Pero ahora, con esta deuda perdonada, ¿qué significaba? ¿Cómo podía él presentarse delante del rey? De su rey que había hecho cuentas y que le había perdonado, ahora podía entrar con libertad. Podía entrar, podía disfrutar. Cada vez que lo veía, su corazón tenía que decir, vea, estoy vivo, porque Él me perdonó. Y si iba con su familia, y tengo a mi familia, porque Él me perdonó, porque Él tuvo misericordia. Y en todas partes al que se lo encontrara, ¿y usted por qué está libre en la calle? Porque el rey me perdonó. ¿Y de quién quería hablar tal vez solamente este hombre? Del rey. Su tema era el rey. Su alabanza era ¿para quién? Su alabanza era para el rey. Ahora te pregunto, ¿entiendes el valor del perdón? ¿Entendemos el valor del perdón en nuestras vidas? ¿Entendemos la libertad que este perdón nos trae en relación con Dios? ¿Entendemos todo esto? Porque mire lo hermoso. ¿Cuántas cosas pudiera decir este hombre que había sido perdonado?
¿cierto? Le debo la vida al Rey. Mi familia la debo al Rey. El poder salir y entrar se lo debo al Rey. El poder levantarme cada mañana en mi casa se lo debo al Rey. O sea, todo se lo debo al Rey. Su tema, su hablar, su anunciar debiera de ser solamente ¿qué? El Rey, ¿cierto? ¿Se da cuenta qué debiera de producir en nosotros el haber sido perdonados? El haber sido perdonados. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que a veces aparecen pequeñas cosas en nuestras vidas, porque todo lo que aparezca en nuestras vidas, por grande que sea, comparado con la obra de Dios, son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas, ¿cierto? Para nosotros la muerte es algo terrible para el ser humano, sin Cristo, ¿sí o no? Porque para el que es cristiano es el mejor momento. Qué pena que se queden llorando aquí, pero es que él es ese que se murió con Cristo, está disfrutando el momento más glorioso de su vida, está disfrutando el momento más precioso de su eternidad. Por eso, en la medida que Cristo es tu pasión, los cristianos no debiéramos de temer a morirnos, ¿no? Si va a ser el momento más estelar de nuestras vidas, ¿cierto? No le estoy diciendo entonces que usted todos los días empiece a pensar en morirse, y es que me levanto y desde que me levanto me quiero morir. No estoy hablando de esa clase de cosas, ¿cierto? Porque una cosa es que usted se quiera morir de lo harto que está de la vida aquí, y otra cosa es que su anhelo es: Señor, ¿cuándo me vas a llevar? Pero para estar contigo. Que el anhelo de ser llevado es pero un anhelo de estar con Él y disfrutarlo en plenitud en su presencia. Maravilloso. Y cuando miramos toda esta situación nos vamos dando cuenta que esas cosas que se nos vuelven para nosotros un mar tremendo y una tormenta indescriptible, terminan apagando nuestro corazón en relación con Dios, porque terminamos abrazando con más fuerza tantas cosas que abrazar lo que hemos recibido de Dios. ¿Cómo está el corazón del salmista en el Salmo 103? El corazón está desbordado, ese corazón está derretido delante de él, ¿sí o no? Y si le pregunta al salmista: venga, pero uno de sus hijos violó a su hija. Sí, me dolió, pero es que el amor de él, no hay herida que pueda seguir supurando cuando su amor. Pero es que otro de sus hijos mató al violador. Sí, pero es que uno de sus hijos quería sacarlo del trono, y pudiera decirle cualquier cosa, pero ¿qué cosa ibas a hacer apagar el fuego que había en ese momento en el corazón? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora salió este hombre perdonado con una deuda que no podía ser pagada. Está libre, puede celebrar, puede volver a abrazar a su familia, tiene libertad. Pero sale y aparece una pequeñez en su vida que se le vuelve un problema dentro de su caminar, porque salió hoy con una inmensa facilidad, olvidó todo lo que había recibido y ahora está tratando de ahorcar a uno que le tiene una pequeña deuda, uno que le debe 100 denarios, una deuda que puede ser pagada en 3 meses, 5 meses, 6 meses, y allá lo está ahorcando con esa situación, y lo está ahorcando con esa situación, pero no sabe que el asunto no es que esté ahorcando al otro, él mismo se está ahorcando con esa situación, y él mismo se está ahorcando con esa situación. Porque vuelva conmigo por favor allá al Salmo 51:12, acompáñeme allí. Nuevamente le pregunto, ¿cómo estaba el salmista en el 103? Bendice, alma mía, al Señor. ¿Está su corazón apagado en relación con el Señor? Una cosa es que haya momentos de tristeza,
todos pasamos por ellos. Que hayan momentos de angustia, todos pasamos por ellos, ¿cierto? Porque a veces los hermanos en la iglesia creen que ellos son los únicos que les pasan cosas, ¿cierto? Que son los únicos que les pasan ¿qué? Sí, que son los únicos que tienen problemas económicos, que son los únicos que les duele desde el dedo gordo hasta el pelo. No, eso nos pasa a todos en diversas situaciones. El hecho de que una persona no esté proclamando a cuatro vientos sus problemas o sus dificultades no significa que no pueda estar pasando situaciones. Pero esas situaciones no pueden ser causa de que se apague el fuego de Dios en el corazón. No pueden ser causa, porque ¿de dónde vamos poniendo la mirada? Salió este hombre de ese regalo tan extraordinario. Fue movido el rey a misericordia y recibió un perdón indescriptible. Y ahora sale y ya no puede disfrutar de lo que recibió porque está ensañado con una situación particular de su vida, en su caminar. El Salmo 51:12 habla de un aspecto importante. Esto en relación con las personas que son salvas. En relación con las personas que son salvas. Ahora miramos en relación con las personas que todavía no se han encontrado con el Señor. Y de pronto el salmista, sabemos que en Salmo 51 se da en el escenario del pecado que cometió David con Betsabé y de cómo planeó la muerte de su esposo y todas las mentiras, el asesinato y el adulterio que rodeó en este momento la vida de David. Y que a razón de eso el Señor confrontó su corazón. Mire lo hermoso. Una cosa es que me confronte el corazón el hombre, porque a veces uno puede confrontar el corazón de un hombre y nada, y el hombre sigue sentado en que es inocente, ¿sí o no? El asunto es cuando el que te confronta el corazón es el Señor. David lleva como un año creyéndose inocente. Cometió adulterio, hizo mentira, cometió asesinato. Pero él sigue como si nada hubiera pasado. ¿En dónde? Dentro de su vida. Sigue como el dulce cantor de Israel, como si nada acontece. Esto muchas veces acontece en la vida de los creyentes, que su vida se va llenando de suciedad, pero el creyente está, cada semana vuelve, levanta las manos, canta, abre la Biblia, lee, trae sus ofrendas, pero ha perdido de vista cómo está la condición de su corazón. Y dice aquí el verso número 12 que hay algo que clama el salmista al Señor. Y mire que no le está clamando, devuélveme la salvación. ¿Qué le está diciendo? Devuélveme el gozo de la salvación. Mire que es diferente. Porque es que el gozo de la salvación es disfrutar de su presencia, es disfrutar de Él, es poderlo contemplar a Él, es poder experimentar su presencia. Y si nosotros miramos, hoy hay un pueblo que se congrega, pero que ha perdido el gozo de la salvación, que está ahí, pero ya no percibe al Señor, que siente al Señor distante, lejano. Yo sí oro, pero no percibo al Señor, no siento que pasa nada. Pues las reuniones en la iglesia son como bonitas, pero está ahí. Perdió el gozo de ¿qué? El gozo de la salvación, que tiene que ver con disfrutar de ¿quién? De la presencia del Señor. Los salmos están llenos de eso. Te alabaré, Jehová. El Rey se alegra en tu poder. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando, mi copa está llena. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará en mi boca su alabanza. ¿Cierto? Pero ahora ese gozo no estaba ¿dónde? En el corazón. Y él estaba clamando al Señor, devuélveme el gozo, o vuélveme el gozo de tu salvación. Algo que en un momento estuvo, pero que en este momento no está en el corazón. Y es donde
nos sentimos a veces como fríos, como secos, como que no está pasando nada del Señor dentro de mi vida y dentro de mi corazón. ¿Qué pasó con este hombre que les fue perdonada esa deuda de tal dimensión? Salió con gozo, pero en el camino se le perdió cuando se encontró con algo que cautivó su corazón y cautivó su propia vida. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo número 2, versículo número 17. Pues así por un momento. Eso que se le había perdido al salmista, ¿por qué se le perdió? ¿Por qué se perdió ese disfrute? ¿Por qué se perdió esa conciencia de la presencia del Señor? Porque ciertamente nosotros siempre estamos buscando culpables afuera y alrededor. Las circunstancias, las personas, las situaciones. Estamos buscando a quién señalar, a quién asumirle o indicarle la responsabilidad. Porque si hay algo que le pasa al ser humano es que le gusta engañarse a sí mismo. Y se cumple lo que dice la palabra: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón de ¿quién? Es el corazón de el hombre. Porque el ser humano hace cosas indebidas y después se sorprende de por qué le pasan cosas en su camino, ¿cierto? Hace cosas indebidas y después se hace el extraño. Alguna vez hablaba con una personita que decía ser cristiana. Y decía ser cristiana, y cuando yo me la encuentro, ella está lamentándose y dice que no sabe, que no entiende por qué Dios lo trata así. No entiendo por qué Dios me trata así, decía. No entiendo por qué me pasan estas cosas. Y estaba muy disgustado y triste y desconsolado, porque en la empresa donde trabajaba lo despidieron. Yo lo escuché y le compartí algunas cosas. Después tuve la oportunidad de hablar con la persona donde él trabajaba. Pero yo no estaba hablando de él. Al dueño, por la gracia de Dios, le plació que el dueño me contara por qué lo había despedido. Pero yo no estaba preguntando. Dice, ¿cómo le parece este joven tal? ¿A quién lo tenía? Que cristiano, ladrón. Era el que me estaba robando aquí en la empresa. Y él allá afuera, inocente, no entiendo qué pasa conmigo, qué será, por qué Dios permitiría que me echaran, injusto, ¿cómo es de injusto esto, cierto? ¿Ante qué estaba enceguecido? Pero así somos nosotros metemos la pata, estamos haciendo cosas indebidas, tenemos cosas escondidas, tapados en nuestra vida, ¿cierto? Nos mostramos justos delante de las personas, ¿cierto? Pero creemos que podemos engañar a Dios. Y dice la Escritura, Dios no puede ser. Y todo lo que el hombre sembrar, ¿eso también qué? Eso también segará. Y entonces mire lo tremendo, nos hacemos los sorprendidos de que qué pasa en mi vida, pero es que yo no quiero asumir mi responsabilidad. No quiero asumir de que yo soy responsable de las cosas que pasan en mi vida, de que soy responsable. Recuerde que en el Salmo 51 ya David está aceptando su responsabilidad. Cuando fue confrontado con una condición cuando se las pusieron, a él le dio rabia. Porque ¿cómo nos da rabia el pecado de los demás? Nos da rabia el pecado de los demás, nos da rabia la mentira del otro, nos da rabia que el otro sea mala paga, nos da rabia que el otro sea impuntual, que el otro sea incumplido. Pero no nos da rabia las cosas que estamos abrigando en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero cuando fue confrontado David en su corazón, entonces se entendió que en él había una responsabilidad, que había una responsabilidad, que había algo que él había estado guardando dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. Nos preguntamos, hoy en día hay gente que se duele porque hablan mal de la iglesia. Pero la pregunta,
¿Será que ese dolor es genuino? ¿Será que ese dolor es verdadero, es real? Porque es que nosotros con las palabras decimos muchas cosas que no son reales en nuestro corazón. Y a veces nos dolemos de apariencia porque parece que la apariencia nos hace quedar bien delante de los hombres. Y nos encanta quedar bien delante de los hombres. Pero ¿qué se le dijo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero, ¿qué? Pero ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Tú por quién tienes que ser aprobado? La aprobación de quién necesitas tener tú, ¿cierto? Porque es que si me piden referencias de cómo estuvieron ustedes de 10 a 12 el domingo, pues yo qué tengo que decir. No, yo los vi cantando, leyendo la Biblia, alabando, oraron, unos se arrodillaron, unos lloraron, otros aplaudieron, ¿sí o no? El testimonio que puedo decir es bonito, ¿sí o no? Pero te pregunto, Dios no mira la apariencia de quién. Dios no mira la apariencia del hombre. Dios mira, es el qué, es el corazón. Romanos 2:17, acompáñenme a leer ahí. Dice la escritura: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hagámosle un pequeño cambio, atrevámonos a hacer solo un pequeño cambio para hacer esta lectura. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Está mirando una apreciación que esa persona tiene de ella. Yo ya estoy en el camino de Dios. Yo ya estoy aprendiendo la palabra de Dios. Ya tengo la luz de Dios. Ya puedo tener una diferencia con los demás. Los demás están en tinieblas, yo estoy en luz. Verso 20. Se atreve a enseñarle a otros. Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero aparece una pregunta bien tremenda, mi amado, para ti que te dices ser creyente. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? ¿Qué tenían? La palabra. ¿Qué estaban viviendo? Me engañó. No había una coincidencia entre la palabra en la que se jactaban y la vida que estaban ¿qué? Y la vida que estaban llevando. Dice el verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿qué haces? Deshonras a Dios. ¿Y a qué pueblo le está hablando? ¿Al gentil? ¿Al inconverso? ¿Al incrédulo? No, le está hablando a un pueblo que se dice ser creyente, ¿cierto? Les decía ahora, nos duele que hablen mal de la iglesia. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será verdad o qué tan falsa será esa afirmación? Porque mire lo que dice el verso 24, y eso asienta una realidad en nuestro corazón. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, si se habla mal de la iglesia, porque tú eres de mal testimonio, porque tú no eres un verdadero creyente, porque tú dices venir a levantar las manos en la casa de Dios, pero la vida que presentas en la casa de Dios no es la vida que tienes en tu trabajo. El hombre honesto que te muestras cuando presentas alabanzas a Dios no es el hombre honesto que está en el trabajo. No es el hombre honesto que está en el trabajo. Las cosas que haces en tu hogar, te pregunto, ¿por qué te puede señalar la gente en tu casa? Te señalan porque tu
Tú puedes venir a decir, dicen, no, es que en la casa a mí me están persiguiendo por ser cristiano. ¿Y qué dicen en tu casa? Que es que yo no mantengo ignorando. Que es que yo no mantengo sino con la palabra. Que es que yo no quiero hacer sino lo que honra a Dios. Ah, eso es una cosa. Pero ¿qué es lo que dicen en su casa? No, que usted mantiene con la Biblia debajo del brazo y que las groserías le afloran en los labios. ¿Que de qué le sirve ir a la iglesia? Y nos ofendemos con eso. Nos ofendemos de que nos digan que de qué le sirve ir a la iglesia para estar viviendo así. Y salimos ofendidos. Me tocaron las fibras más íntimas del corazón. Cuando me están diciendo una realidad que Dios hace mucho rato dijo, ellos están hablando mal, porque es que el que está hablando mal de mí eres tú. Ellos están exclamando y están diciendo y haciendo visible lo que tú estás diciendo de Dios. Realmente los que están hablando mal de Dios no son ellos, eres tú, que te dices ser creyente, que te dices tener temor de Dios, que te dices estar en los caminos de Dios, pero los caminos de Dios no están en tu corazón, porque tu caminar no coincide con el caminar de ¿quién? Con el caminar del Señor. Allá está David como creyente, paseándose por su palacio, como si nada hubiera ¿qué? Pasado. Pero viene un hombre llamado Natán a confrontar ¿qué? Su corazón. Y qué tremendo, que necesitamos que Dios hable a nuestro corazón. Porque la iglesia, estamos pegados de que no hay condenación, de que son perdonados todos nuestros pecados. Pero vaya un momentico otra vez conmigo al Salmo 32, por favor. Salmo 32 dice, verso número 3. Viene hablando del perdón, de la gracia y la misericordia de no ser condenado por ¿quién? Pero no olviden, el que el Señor no te condene no significa que lo deshonres en tu caminar. Porque a veces esa es la evidencia que tenemos del amor de Dios. Como Dios me ama, me perdona. Pero el Señor dice, al que amo disciplino. Y si no corriges tu camino, Dios no tiene problema en disciplinarte. No tienes problema en disciplinarte. Por allá en Apocalipsis habla de una iglesia a la que le dice que la hizo estar en cama, a ver si estando en esa condición se arrepiente de sus pecados y corrige su caminar. Porque vamos tomando la vida cristiana como una recocha y así se ha ido volviendo la vida de muchos creyentes. Todo está bien delante de los creyentes. Tenemos una muy bonita apariencia delante de los demás cristianos. Pero ¿qué cristianismo estamos viviendo en el hogar? ¿Qué clase de creyente eres en tu casa? Se puede decir en tu casa, una cosa es que tu familia no crea, pero puede ser que tu familia no crea, pero con todo eso diga, pero ese hombre ama a Dios, honra a Dios, que yo no quiero seguir el camino de él, es diferente, pero que yo lo veo honrando a Dios y parado sobre la roca que es Cristo. Que yo no quiera es diferente, pero que lo veo a él, eso es diferente. Y ese es el verdadero cristianismo que Dios quiere asentar en nuestro corazón. Tú no eres cristiano por venir 2 horas a la iglesia. Tú eres cristiano por vivir todo el tiempo para Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Donde trabajes, allá eres ¿qué? No es que en la iglesia eres manso y en el trabajo no eres menso. ¿Sí o no? En la iglesia, si el hermano pasó y me pisó, entonces me sonrío con él, ya inmediatamente lo perdoné. Pero píseme en el trabajo a ver cómo es mi reacción, ¿sí? A ver cómo son mis palabras, cómo son mis expresiones. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿sí o no? Cuando hay algo y usted lo estripa, bota lo que tiene por dentro, el contenido, ¿sí o no? Por dentro puede decir una cantidad de cosas.
¿sí o no? Y a veces le pasó a un familiar nuestro, ¿sí o no? Mire que por eso usted tiene que leer a un familiar nuestro. Va a sonar raro lo que voy a decir y suena chistoso, pero le pasó algo. Entró a un baño y pidió permiso si le dejaba bañarse los dientes. Y vio un tubo ahí blanco y cogió y lo cepilló, se lo untó a la crema y empezó a cepillarse. Tan raro, usted no hace espuma. Cuando lo leyó decía crema para almorranas. Igualita a la crema, ¿sí? No leyó. Y es un acto real, sucedió, ¿sí o no? Cuando empezó a estregarse el contenido se dio cuenta de que eso realmente no era crema de ¿qué? No era crema de dientes, ¿cierto? Pero cuántos creyentes que medio los apretan, inmediatamente lo que sale no es de Dios, lo que sale no es del Señor en sus corazones. Dice aquí el verso 3: mientras callé, se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y estamos hablando de alguien al que dice que bienaventurado el que es perdonado, pero él se siente que está seco, que está seco. Hay algo que está aconteciendo que no coincide. Pareciera que los dos versículos no debieran ir seguidos uno del otro, pero tienen una relación tan profunda, porque está hablando del perdón de Dios, pero está hablando de la condición en la que se encuentra una persona. Y dice, en mi gemir. Su vida era queja, lamento, desgano dentro de su caminar. ¿Y cuál es la razón de todo este asunto? Pase al verso número 5. ¿Qué era lo que tenía esa persona, a la que se le había dado tanto perdón? ¿Qué era lo que la tenía en un gemir y como un sequedal? ¿Qué era la que la tenía como un desierto? Dice el verso número 5: mi pecado te declaré. ¿Qué tenía en su corazón? Habían cosas en su corazón que no eran solucionadas. Porque a veces abrazamos mucho las mentiras del enemigo, ¿sí o no? Y no olvide, ¿qué fue lo que perdió el salmista con su pecado? Y el gozo de la salvación es poderlo ver a Él, poderlo palpar, ¿sí o no? No importa cuánto cante, podemos tener una alabanza hermosa, ¿sí o no? ¿Y de qué sirve lo hermosa que sea una alabanza si no pudiste disfrutar de la presencia de Dios ahí donde estás? Y Dios nos da enseñanzas. Bendito Dios que nos permite cantar y permite que hayan instrumentos y que podamos ir trabajando y mejorar, pero esa no es la esencia. En una ocasión había un hombre, creo que el apellido era Gañán, visitó una iglesia allí cerquita de la Alianza, que queda por la cancha de allí de la Asunción. Estaba todo el grupo de alabanza de la congregación tocando, pero expertos, voces, quinta, octava, séptima, bueno, no sé cuántas voces pudieran hacer. Bonito y hermoso, las canciones bien hechas, bien tocadas, a tiempo, ¿sí? Y la iglesia aplaudía y celebraba. Y entonces hicieron pasar al hermanito de apellido Gañán, y él pasó solo con una guitarrita y empezó a tocar con su guitarrita. No tenía el vozarrón que tenían los cantantes de la iglesia, no tenía el acompañamiento de batería, guitarra eléctrica, bajo, teclado. Con una sencillez pasaron 15 minutos y toda la iglesia estaba llorando, de rodillas, pidiéndole al Señor. Qué diferencia. Venga, ¿y qué había en ese hombre con esa guitarrita que no había
en todos estos hombres tan dotados? ¿Qué había? ¿Qué había que se hizo una diferencia tan abismal? Si él no los obligó a arrodillarse, simplemente se subió allá y empezó a adorar al Señor. Y adorando al Señor, se esparció una gloria del Señor increíble y tremenda. Y a veces tenemos presentaciones gloriosas de hombre, vacías de Dios. Vacías de Dios. ¿Por qué asunto? Porque estamos callando muchas cosas en nuestro corazón. Porque vivimos para la apariencia del hombre. Que pase aprobado delante de quién. Pase aprobado delante del ser humano. Pero ¿cómo paso delante de Dios? ¿Cómo estoy pasando delante de Dios? Mire que aquí estamos mirando la vida de un creyente, con un corazón apagado, ahí sin ganas. Es que hay momentos donde se ve la desconexión con el Señor, ¿sí o no? Porque hay momentos donde hay canciones que tienen una letra hermosa, pero no es la canción, es lo que la letra expresa de quién es Él, ¿cierto? Y ese corazón está ahí como impávido, ¿cierto? Como frío, como tan glorioso que hayas muerto por mí, chévere. ¿Sí o no? Le duelen las manos hasta para aplaudir. Está tan apagado su corazón, tan frío. Pero el asunto es que apaga el corazón, sino el pecado. Porque no se da sin causa. Bienaventurado el que ha sido perdonado, pero él se sentía que se había perdido un gozo, o sea, no tenía ese fuego, ese disfrute de quién, del Señor. Y ya empieza a decir, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Verso 5 dice, confesaré mis transgresiones ¿a quién? Y tú perdonaste la maldad de ¿qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué era lo que estaba frenando el corazón? ¿Cierto? ¿Qué había? Falta de confesar el pecado y falta de arrepentimiento. Porque no es solamente declarar el pecado, no es solamente decirlo, ¿cierto? Porque hay gente que se acostumbró a eso. Ah, bueno, si lo que hay que decir es dónde pequé, pues sí, yo pequé en esto. Sí, pero eso simplemente no es decir palabras. Vean un momentico ahí conmigo al Salmo capítulo 38. Salmo 38, 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, 38, 1. Ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de ¿qué? De mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado ¿sobre quién? Sobre mi cabeza, ¿sí o no? Como carga pesada se han agravado ¿sobre quién? ¿Sabe cómo va volviendo el pecado la vida de una persona? Va llenando de pesadez. De pesadez. Es que lo que no te deja levantar las manos no es la enfermedad. No es que tengas dolor en las coyunturas. Lo que no te deja levantar las manos es el peso del pecado en tu corazón. Y estamos hablando de creyentes, de personas que han nacido de nuevo, que recibieron la salvación. Quien estaba pidiendo vuélveme el gozo de tu salvación era un creyente cuyo corazón se había ido en la dirección que equivocada. Y dice acá, siga leyendo conmigo, verso 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, o sea, ando como muerto, o sea, como agobiado. ¿Dónde? ¿Qué es lo que lo tiene agobiado?
lo que no ha arreglado en su corazón con el Señor. Lo que no ha arreglado. Porque es que en la confesión y el arrepentimiento es tanto para el que por primera vez viene a los pies de Cristo, que necesita confesar su pecado y arrepentirse, como para el que ya está en el camino de Cristo, que necesita confesar su pecado y arrepentirse. Porque no olvide, la recompensa no viene del ser humano. La recompensa viene ¿de quién? La recompensa viene de Dios. Siga leyendo ahí conmigo. Verso 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Se da cuenta cuánto afecta el pecado en la vida de una persona? Y la persona quiere, pero ¿por qué yo no experimento a Dios? ¿Por qué se me hace tan duro orar? ¿Por qué es tan difícil escudriñar la palabra? Porque no quiere arreglar una situación con Dios en su corazón. No quiere arreglar una situación con Dios en su corazón. Dice el verso 18, adelantémonos ahí un poco. Mira lo que dice. Por tanto, confesaré que y me contristaré por mi pecado. Y es lo tremendo, ¿sí o no? Dos cosas de las que habla la palabra. Porque no es simplemente ¿qué? Confesar. No es simplemente decir, sí, pero es que yo ¿qué? Es que yo pequé, pero es que yo ya le dije que pequé. Sí, porque es necesario la confesión junto a, como dice aquí, contristarse. Porque es necesario que el que confiesa sus pecados tenga también un cambio en su vida. Porque dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿cierto? O sea que eso genera un ¿qué? Un cambio. Si Dios empieza a hablarle al corazón de una situación que hay que arreglar, no solamente es confesarle y decirle al Señor, sí, es que me llegó un correo que me mandó uno disque amigo con unas fotos pornográficas, pero la primera vez no lo abrí. Pero es que todos los días me la manda y ya no resistí. Y desde que la abrí la primera vez, ya todos los días lo abro. ¿Quién sabe eso? Nadie lo sabe. Usted que lo hace a solas, a escondidas, que nadie más lo ve. Pero después usted se pregunta, ¿y por qué no tengo ganas de congregarme? Y es que no tengo deseo de leer la palabra. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿qué hay guardado en su corazón que tiene que arreglar con Dios? Porque no es solamente confesar el pecado, sino dice acá, me contristaré. ¿Por qué? Por mi pecado. Voy a humillar delante del Señor clamando que me liberte de eso que ha ganado espacio dentro de quién, dentro de mi corazón. ¿Por qué ganó espacio? Porque muchas veces nos volvemos sordos a lo que Dios nos va a lo que Dios nos va indicando. Alguien decía que un derrumbe no se da de la noche a la mañana. Antes del derrumbe siempre estuvieron cayendo pequeñas piedras que anunciaban que algo iba que algo iba a acontecer, que algo iba a pasar. Cuando se vino el derrumbe y se sufrió una gran pérdida, fue porque esa persona no escuchó las advertencias que le habían sido dadas, ¿cierto? En este caso vemos a una persona aquí que su pecado la llevó a ser afectada en su salud, está enferma en su salud. No siempre una persona está enferma porque está en pecado, pero necesariamente nosotros sí necesitamos examinar nuestro corazón delante del Señor, delante de Dios. Por tanto, confesaré que mi maldad y me contristaré. ¿Por quién? Por mi pecado. No es un simple hablar, no es un simple decir, porque no olvides que el pecado aleja al hombre de Dios, aleja al hombre de su presencia. El Señor solucionó ese pecado en la cruz del Calvario, pero como el Señor sabía que pudiésemos fallar a cualquier momento, dice la Escritura, si alguno ha cometido pecado. ¿Y a quién le está diciendo eso? ¿A un incrédulo? ¿A uno que no ha nacido de nuevo? No, le está hablando a un creyente que puede fallar, ¿cierto?
pero que el asunto no es pasar la falla como si nada hubiera pasado, como estaba David, porque nos volvemos así, como si nada estuviera pasando. Dejamos de hablar con los hermanos en la iglesia, ¿cierto? En esos días que se compartía lo de la Santa Cena, honramos a Dios tomándola y honramos a Dios ¿qué? Pero el no tomarla tiene que hablarle a tu corazón de las cosas por las que no la tomaste. Ese día que no la tomaste, honraste a Dios por no tomarla por la condición en la que estabas. El asunto es que si llegó la próxima ocasión de participar de la cena y dice por la misma razón no la vuelva a tomar, entonces el asunto es, quieres seguir perseverando en lo mismo, no quieres arreglar las situaciones dentro de tu corazón y dentro de tu vida. ¿Qué va a afectar eso? Tu relación con Dios. Vas a perder el gozo de disfrutar la presencia de Dios. David no perdió la salvación, pero está reclamando algo. O sea, todo lo de Dios sin disfrutar de Él, ¿qué sentido tiene? Si es que la razón de ser cristiano es Él. La verdadera razón de ser cristiano. La verdadera razón de ser cristiano no es ser rico, no es ser popular, no es ser famoso, no es tener toda clase de logros. La verdadera razón de ser cristiano es tenerlo a Él, es conocerlo, es disfrutar, es que nuestro corazón esté enganchado de amor con Él, es que nuestro corazón esté cautivo con ese amor. Pero ¿qué dijo Él? Se me empezó a consumir la vida mientras me resistí a arreglar cuentas con el Señor, a arreglar cuentas con Dios. Se empezó a apagar mi corazón. Hay que arreglar cuentas. Pero es que, porque esto es un asunto de la presencia de Dios en quién. De la presencia de Dios en tu vida. Que quieres durar en los próximos 5 años sin hablarle al hermano. Bueno, tú verás si quieres vivir 5 años sin disfrutar de la presencia de Dios. Porque si el Señor dice de una manera muy clara, si traes tu ofrenda al altar, y mire que el Señor lo coloca en una dimensión mucho más allá. No dice, y sientes que tienes algo contra tu hermano. Porque te puedes examinar y sientes, pero yo no tengo nada contra él, pero es que esa persona no me habla. Dice, y sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Deja la ofrenda. Ve y arregla con tu hermano. Y entonces ahí sí vienes y presentas la ofrenda para que sea ¿qué? Acepta. Mientras tanto dejó una ofrenda. Pero esa ofrenda no es ¿qué? No es acepta, ¿cierto? Es que hermoso que pasen situaciones donde Dios confrontó mi corazón y bueno, no participé de la mesa del Señor porque hoy tengo situaciones sin arreglar. El asunto es que cuando lo vuelvan a celebrar, si va a denunciar algo muy grave en mi corazón, que yo no esté dispuesto a arreglar esas situaciones dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Porque ya puede pasar de ser algo que honra al Señor a ser algo que está endureciendo mi corazón frente al Señor, porque ya no quiero arreglar las cosas. El Señor dice venid, luego dice que hoy estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿cierto? O sea, ¿qué pecado Dios no puede perdonar? Dios te puede limpiar, pero tienes que venir a Dios, tienes que abrirle tu corazón al Señor, confesar tu pecado delante de Dios, pero también buscar la ayuda de Dios, porque no puedes seguir perseverando en el mismo pecado. No olvides, pudiéramos ser muchas cosas en el mundo, pero ya no somos lo mismo en el Señor. Rahab era prostituta en Jericó, no era prostituta en todo el pueblo de Dios. Se tiene que producir un cambio por causa de la vida de Dios dentro del corazón. Un hombre en una empresa de leche y tenía un socio. Un día entró a un lugar, le predicaron la palabra y ese día el Señor estuvo dispuesto a abrir su corazón, el corazón de este hombre para Dios. Dios le abrió su corazón, tuvo un encuentro con el Señor. A la mañana siguiente llegó a su empresa, reunió a sus empleados y les dice, les tengo una noticia.
Soy cristiano. Anoche Cristo me llevó a su corazón. Cristo vino a mi vida. Todos los que estaban ahí lo miraban como, porque solo el gozo lo estaba experimentando él, que estaba viviendo esa situación. El asunto es que dijo: y como ahora soy de Cristo, a partir de hoy la orden es que no se le vuelva a echar agua a la leche. La seguimos vendiendo pura. Se da cuenta que acontecieron cosas contundentes. Inmediatamente su socio dijo: ¿cómo vamos a perder la fuente de nuestra ganancia? Y él dijo: ¿y cómo voy a perder el tesoro que recibí? Ese día se acabó la sociedad. El otro siguió vendiendo su agua, su leche con agua, y él siguió con su empresa pequeña, pero con evidencias de que la vida de Cristo llegó a su corazón. Porque no puede seguir siendo esto pura letra muerta que no está conduciendo a ningún lugar. Soy cristiano y soy el de peor carácter en mi empresa. Soy cristiano y soy el que más se queja. Soy cristiano y soy el más chismoso. Soy cristiano y soy el que habla mal de todo el mundo. Soy cristiano y soy el que más se queja de todo. No. Si soy creyente, soy una persona con plenitud. Si en verdad soy creyente, soy una persona que dijo David en el Salmo 23: mi copa está. Soy una persona llena. Pero tiene que suceder una realidad de Dios dentro del corazón. Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de qué, de pecado, el que Dios le perdona sus transgresiones, porque esa bienaventuranza me lleva a disfrutar de una manera gloriosa de Él. Y la iglesia necesitamos ser llevados a esa dimensión. Nos hemos acostumbrado a vivir con mucha suciedad en el corazón, por falta de entendimiento en el corazón. Si entendemos que mi relación con el Señor se fractura por no arreglar cosas, amados, cuando Dios es importante de verdad para tu vida, no importa lo que haya que arreglar, pero yo no quiero que mi relación con Dios se fracture. No importa si me toca ir a pedirte perdón y tú fuiste el que me heriste, no importa, te voy a pedir perdón, porque es que yo lo que quiero es la vida de Dios en mi corazón. Yo lo que quiero es su presencia en mí, y yo prefiero renunciar al dolor que me causaste, pero no a la vida que me ofrece. Pero prefiero renunciar a que me hayas defraudado y que eso me haya entristecido. Prefiero renunciar a esa tristeza, pero no quiero renunciar a Él. No quiero renunciar a Él. Y allí en el Salmo 51, David derrama su corazón delante del Señor. Y no culpa a nadie, y no le dice: Señor, la culpa es mía. Contra ti, solo he pecado. Empieza a abrirle su corazón. No está buscando culpable, es abriéndole su corazón. Y: Señor, yo te necesito. Nadie puede solucionar el pecado en mí más que tú, Señor. Nadie me puede librar de esta muerte que el pecado causa, sino tú. Líbrame, Señor. Y empieza a clamar: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y dice en el Nuevo Testamento: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso, esa conciencia de Dios, poder verlo, poder palparlo, poder tener el corazón derretido desde que nos levantamos, cuando salimos, poder percibir al Señor expresándose con tanto amor en nuestras vidas, porque no hay nada más real que Él. No hay nada más real que Él. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, porque necesitamos que hables a lo profundo de nuestro corazón, Señor.
muchas veces el pecado se ha vuelto un tesoro en nuestras vidas, Señor. Estamos abrazando tantas cosas y nos hemos apropiado de tantas cosas, Señor, y las hemos escondido en nuestro seno, como, Señor, creyendo que si los demás no pueden ver mi suciedad, pudiese yo también ocultar mi suciedad de ti, Señor. Pero el salmista expresó: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si no hay lugar para esconderse de ti, Señor. Si tú sabes, Señor, mi vida, mis pensamientos, puedo convencer al hombre con mis argumentos y me puedo justificar delante de los hombres, pero ¿qué puedo decir delante de ti, Señor? Padre, con todo nuestro corazón en esta mañana te rogamos, Señor, no dejes que el pecado enceguezca nuestro corazón. No dejes que el pecado gobierne nuestra vida, Señor. Si tú nos entregaras a esto, sería muy justo, porque cuánto te hemos despreciado, y cuánto hemos despreciado un perdón tan grande como el que tú nos has dado, Señor. Recibimos un perdón que nos dio vida y queremos salir y ahorcar a los demás porque tienen una pequeña deuda con nosotros, Señor. Que no nos damos cuenta, Señor, que esto afecta nuestra relación contigo, Señor. Por tu gracia maravillosa, Señor, toca nuestros corazones en esta mañana, Señor, porque nos hemos ido acostumbrando como David, Señor, a vivir con pecado en nuestro seno. Nos hemos ido acostumbrando, Señor, a vivir con falsedad en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a aparentar tanto delante de los demás creyentes. Nos hemos venido acostumbrando, Dios de los cielos, a vivir una vida fingida, Señor. Fingimos estar bien, pero el asunto es que no hemos querido arreglar las cosas contigo, Señor. Permítenos, como David, tener esa luz de venir y decirte: Señor, te declaré mi pecado. Poder venir y decirte: Señor, de tantas cosas en mi corazón que solamente tú me puedes limpiar de ellas, Señor. Que solamente tú me puedes limpiar, Señor, de esta hipocresía, de esta apariencia, Señor, que tantas veces nos está carcomiendo y nos está, oh Dios de los cielos, llevando a ser un pueblo apagado en su espíritu, apagado en su corazón, apagado en su alma, en relación contigo, que ha dejado de disfrutar tu presencia, porque no quiere soltar, Señor, lo que ha abrazado. Por favor, Señor, permítenos en esta mañana la gracia de entender con el corazón, la gracia de humillarnos, la gracia de postrarnos, la gracia de que no solamente se doblen nuestras rodillas, Señor, como dice tu palabra, que no solamente se rasguen nuestras vestiduras, sino nuestro corazón delante de ti. Que no solamente se rasgue, Dios de los cielos, nuestras palabras, porque nos quedamos solamente en decir: yo he pecado. Pero ayúdanos a volver a tus brazos, Señor. Vuélvenos el gozo de la salvación, el gozo de disfrutar tu presencia, el gozo de disfrutar tu amor, el gozo de disfrutar de ti, porque para esto nos salvaste, Señor. Nos salvaste, oh Dios, para que sigamos, oh Dios, esclavos y presos, Dios, del pecado. Por eso nos has dado la oportunidad, Señor, como dice tu palabra, de que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Permítenos abrirte el corazón esta mañana, Señor. Permítenos venir al abogado, aquel que nos limpia, aquel que nos purifica, aquel que limpia nuestra maldad, que borra nuestro pecado.
aquel que sana todas las heridas que aún el pecado causa en nuestro corazón y que necesitan el bálsamo que viene de tu mano, Señor, el bálsamo que viene de tu presencia, Señor. Hemos cantado, hay un lugar donde el pecado no tiene poder. Es ahí en tu presencia. Es allí donde el pecado, Señor, no tiene poder para gobernarnos. Es allí donde tú nos libras. Es allí donde tú nos limpias, Señor. Permítenos, Señor, que tu luz alumbre las tinieblas, Señor, que hayan estado hoy en nuestro corazón, Señor. Nos dejes, oh Dios, seguir, Señor, abrazando el pecado y la maldad de nuestro corazón, abrazando las cosas que te deshonran. Nos dejes seguir en pensamientos tercos y obstinados, oh Dios de los cielos. Nos dejes seguir, Señor, en lo necio de nuestro corazón, por favor, Señor. Por favor, tú sacaste a David de esa oscuridad que por un momento, Señor, le cubrió el entendimiento, que le llevó a acostumbrarse a vivir, Señor, en pecado durante un tiempo. Pero tú viniste, Señor, con tu luz para sacarlo de esa condición, oh Dios de los cielos. Sácanos de toda condición de pecado y de maldad en nuestro corazón, Señor. Sácanos, Dios de los cielos, Señor, a vivir una vida real, Señor. Haznos verdaderos hombres y mujeres tuyas, Señor, en todo lugar, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros hogares, Señor eterno, en el salir, en el entrar, Señor amado. Hombres y mujeres, Señor, que te honremos, Señor, que no estemos pensando, Dios de los cielos, en qué merecen o no merecen las personas, sino en cómo honrarte, Señor, cómo honrarte a ti, bendito Dios de los cielos, en cómo honrarte, en cómo honrarte, en cómo honrarte a ti, Jesús. Lávanos y límpianos, Señor. Purifícanos, Señor, y produce en nosotros ese arrepentimiento que viene de tu mano, Señor. La tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento, Señor, porque no queremos vivir sin disfrutar de tu presencia, no queremos vivir sin disfrutar de ti, Señor. Si tú eres la razón de ser, Señor, si tú eres la razón de vivir, si tú eres la razón, Señor, de existir, tú eres la razón, por tu gracia, toca nuestros corazones. Y permítenos, Dios, Señor, que podamos renunciar a todo lo oculto en nuestro corazón, a todo lo escondido, a una doble vida, Señor, a una vida de apariencia, Señor, que podamos venir a tus brazos y suplicar: líbranos, Señor, y haz resplandecer tu luz sobre nosotros, Señor. Profundos ríos de gracia, hay un lugar de misericordia sin final. Permítenos correr a ese lugar que está en tu presencia. Hay un lugar de profundos ríos